primero a que oremos y que nos concentremos en este tiempo y seamos grandemente bendecidos con la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, muchas gracias porque usted nos permite un día más poder estar frente a su palabra como congregación, como iglesia. Gracias, Señor, por dejarnos usted su sano consejo, su palabra eterna, la cual nos corrige, la cual nos anima y nos conduce a vivir de acuerdo a su voluntad, Señor. Padre amado, rogamos que usted bendiga nuestros corazones a través de su palabra y que este tiempo sea de gran bendición para nosotros. Y también, Señor, no queremos dejar de orar por Florencia. Señor, en este momento ella está con mucha fiebre, Señor, Poli, nuestra Polita, y pedimos, Padre Celestial, como congregación, juntos, unánimes, que usted pueda darle alivio, sanidad y pueda quitar la fiebre, Señor. En sus manos, agradecidos, en Cristo nuestro Salvador. Amén. ¿Estamos bien, cierto? Entonces, la semana pasada, nuestro querido Rodrigo compartía lo que es nacidos para amar, ¿se acuerdan? Y que en este nuevo nacimiento nosotros recibimos el amor y de acuerdo a este nacimiento nosotros hoy vivimos para amar. Y el pasaje de hoy, que es 1 de Juan 4, del 11 al 21, tiene la idea de que Dios nos capacita para amar. Entonces, por motivo del tiempo, porque el pasaje es muy extenso, vamos a irlo leyendo en el transcurso y en el desarrollo de la palabra, más que leerlo de una vez seguido. Y vamos a recapitular un poco. Como introducción, no sé si ustedes han visto alguna vez una frase como esta. Dice, muchos no leerán otro evangelio que tu vida. ¿Han visto algo parecido? Y también podemos decir, tus actos serán la única Biblia que algunos puedan leer. Y es cierto, nuestra vida realmente va a ser el testimonio que muchas personas van a ver y la Biblia que algunos van a leer. Un ejemplo muy cercano a nosotros, hace un par de semanas atrás pude ir a buscar a mi esposita a su trabajo y mientras esperaba que ordenara sus cosas, compartí con alguna de sus compañeras, hablándoles de manera cordial. Y una de estas chiquillas, profesionales de la salud, ha tenido muchos problemas de depresión, endógena prácticamente, esa depresión que no se cura. Y le compartí y le dije, ¿y has leído la Biblia? ¿Tienes Biblia en tu casa? Y ella me dijo, no, yo no quiero nada con Dios. Entonces, frente a una respuesta como esta, ¿qué hay que hacer si uno no le puede predicar el Evangelio, no le puede hablar del Señor? Va a ser su vida y mi vida la que aquellas personas van a leer. Entonces, la idea de hoy, ¿cuál es? Y quiero que nos vayamos introduciendo de lleno a esto. Dios nos capacita para esto, para amar y para demostrar en amor la nueva vida que Dios nos ha dado. Entonces, Dios nos capacita para amar con ese gran amor que recibimos de Cristo y eso debe brotar por los poros y debe manifestar que Cristo vive en nosotros. ¿Amén? Entonces, sin más preámbulo, vamos a lo que tenemos que ir compartiendo. Una breve repaso de lo que es la estructura del libro. ¿Se acuerdan de esto, cierto? La introducción estaba del capítulo 1, del versículo 1 al 4, donde veíamos el prólogo del libro de Primera de Juan, y luego de eso nos muestra esta estructura de cómo nosotros estamos llevando a cabo estas prédicas y este estudio de Primera de Juan, de que el Señor a través de su palabra introduce al creyente en una probeta, que es como un tubo de ensayo, y la primera prueba que va a ser la prueba de la obediencia. Entonces un hijo de Dios debe ser obediente, de acuerdo a la palabra. Entonces del versículo 5 del capítulo 1 al capítulo 2, versículo 17, el Señor va a mostrar por medio de estos argumentos de que el creyente debe ser obediente a la palabra. ¿Amén?
La segunda prueba que vamos a ver a través de Primera de Juan es la prueba de la verdad. Entonces, cada creyente tiene que estar estrechamente relacionado con la verdad de la palabra, pero con la fidelidad a ella misma. Entonces, desde el capítulo 2, del 18 al 29, tenemos este siguiente ensayo. A vuestra alma y a mi alma. A cada creyente debe ser ensayado en base a estos términos. Y tenemos la siguiente prueba, que es la prueba del amor, y en eso estamos ahora. En ese punto ya estamos ahora tomando en cuenta de que el Hijo de Dios debe amar. Y esto está desde el capítulo 3, del versículo 1 al capítulo 5, versículo 12, y a continuación concluimos, pero me parece que este año ya no vamos a continuar con Primera de Juan. Este es el último sermón, al parecer, de esta epístola. Y vamos a concluir, Dios mediante, próximo año, 2023. Y vamos al pasaje. Capítulo 4, versículo 11 en adelante. ¿Lo tiene, cierto? Entonces, amados hermanos, tenga Primera de Juan capítulo 4 ahí y no lo saque de ahí, porque vamos a ir viendo algunos pasajes y vamos a ir ágilmente compartiendo la Escritura. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, como vemos, ya el apóstol Juan, a partir de este capítulo, cambia de tono en el trato con los hermanos y ocupa esta palabra que ya la ocupó al principio del capítulo 4, en la primera sección hasta el versículo 6, después del 7 al 10, nuevamente vuelve a tratar el tema de la obra de Cristo, tratando de amados, y ahora refuerza esta idea diciendo amados. Entonces, esta palabra amados proviene de la palabra ágape. Voy a cometer una transgresión que nuestro amado siervo, doctor y expositor una vez nos enseñó, Samuel Pérez Millos. Nos dijo, nunca digas una palabra en griego desde el púlpito. Acabo de transgredir. Entonces la palabra agapetos proviene de la palabra ágape. Y ustedes, la mayoría debe entender lo que es la palabra ágape, ¿cierto? La palabra ágape en griego es la palabra que manifiesta el amor divino, aquel amor inconmensurable y eterno de Dios manifestado a la humanidad. Y este amor, que es el amor ágape, tiene esta base para esta palabra que es agapetos, que quiere decir que los cristianos, al decir amados, estamos unidos a Dios en este vínculo de este amor divino, pero un amor santo. Entonces, en este cambio de tono dice, amados. Juan les dice, amados, como yo a veces le digo, hermanita, hermanito, es mucho más allá. Amados, con esa clase de amor divino y verdadero. Y tenemos la siguiente expresión, dice, si Dios nos ha amado así. Entonces, Juan trae a memoria este amor incondicional y sin límites, el cual mencionó del versículo 7 al 10, donde manifiesta esta obra de propiciación por la humanidad. Entonces, recapitula y dice, toda esta obra perfecta hecha por el Señor Jesucristo por la humanidad tiene que dejarnos conscientes de cuán grande amor Él tuvo por nosotros. Entonces, si Dios te amó a ti, me amó a mí, amó de esta manera a la humanidad para venir en salvación por nosotros, ¿cómo debemos amarnos nosotros? Con esta misma clase de amor. ¿Amén? Por eso dice, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Y qué tiene que ver esto con el amor que muestra Cristo? Nos da a conocer que nosotros como creyentes y estando conscientes de esta obra perfecta, como dice ahí, nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo. Y esto involucra la importancia que tuvo para el Señor el alma y también el alto precio pagado por usted y por mí. Entonces, cada alma es valiosa y fue tan valiosa para Dios que nosotros también debemos considerar esto, el alto precio pagado para salvar a la humanidad. Entonces, si Dios nos amó con tan grande amor,
nuestra entrega y servicio por nuestros hermanos debe tener esta regla, esta norma. Amén. Entonces, amados hermanos, como decía San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, es un amor incondicional, inconmensurable, eterno, el cual el Señor manifestó en la cruz. Este tipo de amor nos debe mover para nosotros también amar a nuestros hermanos. Y vamos un poco a lo que se trata esta carta. ¿Se acuerda de esto? Que también lo compartimos la vez anterior. Nuevamente vamos a las repeticiones. El estilo de Juan en esta carta es una retórica antigua que se llama amplificación. Esta retórica, esta figura retórica no es una estructura formal de un escrito, como muchos de ustedes pueden saberlo, de manera ordenada, sistemática, numérica, ni tampoco ocupa el estilo de preguntas y respuestas, sino que este estilo ocupa la repetición cíclica, que va girando en torno a ideas principales, como sale en la figura, ocupa la hipérbole, que es la exageración o la amplificación de ideas, y también contrastes marcados. Por ejemplo, nosotros vamos a ver a través de los escritos de Juan en esta epístola en sí, que él habla de la luz, de la vida, de la verdad y del amor. Entonces, las ideas principales, las que va girando en torno la epístola, van a demostrar estas ideas centrales. Y cómo Juan va a girar en torno a esto, va a amplificar la idea, después va a tomar otro punto para luego volver a retomar el punto para exponerlo con mayor amplitud a continuación. Entonces, vamos a la parte difícil. ¿Están preparados para la parte complicada? Esta parte es complicada, así que se lo anuncio de anticipación. Versículo 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Entonces, miren lo que dice el Evangelio de Juan. Busque el Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 18. Yo creo que la mayoría se debe saber este versículo de memoria. Juan 1:18. Lo tiene, ¿cierto? Dice, a Dios nadie le vio jamás. Entonces, el apóstol nuevamente trae esta idea relacionada con el Evangelio, donde dice, nadie ha visto jamás a Dios. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos ver a Dios? ¿O por qué el hombre en sí no puede ver a Dios visiblemente con sus ojos? ¿O Dios en realidad no se ha manifestado visiblemente al hombre a través del Antiguo y el Nuevo Testamento? Entonces, una de las realidades por las cuales el hombre no ha podido ver a Dios, según lo que está escrito en el Evangelio de Juan capítulo 1 y 18 y también aquí en Primera de Juan capítulo 4, es que Dios es espíritu. Entonces, la palabra del Evangelio de Juan en el capítulo 4, versículo 24 dice, Dios es espíritu. ¿Amén? Entonces, como un ser inmaterial, incorpóreo, con nuestros ojos no lo podemos ver. Por lo tanto, Dios es espíritu y de esta manera el hombre con sus ojos naturales, nosotros con nuestra vista natural, no podemos ver a Dios. Entonces, por eso el argumento que dice, nadie ha visto jamás a Dios. Pero también se refiere Pablo hablando del Dios invisible. 1 Timoteo 1:17, si usted lo encuentra antes que yo, habla del Dios invisible. Dice así, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, este Dios, que es espíritu y que es invisible, no lo podemos ver. Y también en la misma epístola, donde dice que a este Dios, en el capítulo 6, versículo 10, dice, a este Dios que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver,
se refuerza esta idea a través de la palabra del Señor de que a Dios nadie le vio jamás y que nadie ha visto jamás a Dios. Pero aquí hay un reto de interpretación. Hay algo que también es uno de los, por decir, misterios de la palabra o temas complicados de la Escritura. ¿Moisés realmente vio a Dios? Mire Deuteronomio, capítulo 34, 10. Tal como se lo mencioné, esta es una de las partes difíciles del pasaje de interpretar. Y cada vez que nosotros estamos estudiando la Escritura para poder compartirla, hay temas que de manera obligada nosotros tenemos que saber tocar. Y en este caso, acá tenemos un tema que es importante considerar y mencionar. Dice Deuteronomio 34, 10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Y en los pasajes de Éxodo 33, 10 dice que hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Y también en el mismo capítulo 33, 18, tenemos este relato donde Moisés le dice al Señor, permíteme ver tu gloria. ¿Y qué hace el Señor? Lo pone en la hendidura de una peña y mientras pasa él no le permite ver su rostro, porque le dice, no me verá hombre y vivirá. Entonces, al quitar su mano, solamente Moisés logra ver las espaldas del Señor. Entonces, ¿vio realmente Moisés a Dios? Según el argumento que relata Juan, donde dice que nadie ha visto jamás a Dios. Y en el capítulo 1 del Evangelio dice, a Dios nadie le vio jamás. Continuamos para ver qué nos dice la Escritura. En el tiempo del Antiguo Testamento, el Señor asumió formas visibles como el ángel de Jehová. Algunos tienen claro esto, ¿cierto? Los que son de instituto, los que han hecho algunos discipulados o varios estudios de la Escritura, saben lo que es el ángel de Jehová y que el Señor ocupó esta forma visible, glorificado, para intervenir en su pueblo Israel, ratificando los pactos dados a su nación. Entonces, ¿por qué el Señor tenía que intervenir de manera puntual? Porque habían propósitos que el Señor tenía que cumplir. Por lo tanto, en ese hecho puntual, el Señor participaba activamente con la nación de Israel y manifestaba una verdad, ratificaba su pacto o daba un conocimiento especial a un personaje puntual del Antiguo Testamento. Entonces, dichas apariciones se denominan teofanías. Yo creo que muchos conocen este término que es un poco técnico o teológico, y también cristofanías. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas son apariciones de Cristo antes de su encarnación. Por lo tanto, tienen que ver con lo que es su preexistencia. Entonces, en la cristología, que es la doctrina de Cristo, tenemos un término importante que es la preexistencia del Señor Jesucristo. Quiere decir que el Señor ha existido desde siempre, amén. Entonces, antes de su encarnación, antes de nacer, el Señor Jesucristo ya existía como Dios eterno. Entonces, estas manifestaciones del Señor antes de su encarnación como el ángel de Jehová fueron precisamente usadas por el Señor para bendecir a Israel y para dejar testimonio en la Escritura de su trato y de la ratificación de sus pactos. Entonces, ¿cómo podemos ratificar que el ángel de Jehová manifestado en el Antiguo Testamento era Cristo y no era Dios el Padre? Seguimos. Nosotros en los evangelios podemos ver temas muy importantes donde el Señor Jesucristo mostró a través del relato de los escritores de los evangelios que Él era Dios en la tierra, Dios hombre, el Mesías, amén. Y en el capítulo 17 del Evangelio de Mateo,
Vaya al Evangelio de Mateo y veamos juntos esto. Nosotros acá tenemos algo sumamente importante, donde el Señor a través de los siglos pudo revelar su gloria como ángel de Jehová a sus discípulos. Dice capítulo 17, Mateo, del 1 en adelante, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces, aquí hay un cumplimiento importante de lo que es la manifestación de Cristo como Dios hombre. En el Antiguo Testamento, Moisés no pudo ver el rostro de Cristo. Y los hombres tampoco pudieron ver a Cristo cara a cara como el verdadero Dios en su manifestación del ángel de Jehová, sino que vieron su gloria en cierto modo, pero ahora Cristo el Señor, como Emmanuel, Dios con nosotros, se pudo mostrar visiblemente ante sus discípulos, sin tener que velar su gloria ante ellos, porque Él ya se había encarnado y ya habitaba entre los hombres. Por lo tanto, en este episodio podemos ver que Cristo manifestó su gloria y demostró que Él era Dios en la tierra a sus discípulos. Y a diferencia del Antiguo Testamento, Él no cubrió su gloriosa apariencia, sino que la mostró en toda su majestad a los hombres. Amén. Otro pasaje que nos demuestra que Dios se manifiesta al hombre en persona, lo tenemos en Juan capítulo 14, versículos 6 al 9. Y este es un pasaje muy emblemático de lo que es las conversaciones que el Señor tiene con sus discípulos y donde Él declara las verdades importantes de su majestad. Busque el Evangelio de Juan 14. Del 6 al 9 dice: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si no me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces los discípulos estaban expectantes. Este ya es el tiempo de la última noche que el Señor está con ellos. Entonces en esta última cena el Señor ya está manifestando las últimas instrucciones a sus discípulos antes de ir a la cruz el día siguiente. Entonces le dijo Felipe, versículo 8, le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe? Entonces, amados hermanos, tenemos verdades importantes acá. A Dios nadie le vio jamás, pero aquí tenemos un error de redacción, perdón por el error de redacción. Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 15, Colosenses 1:15, dice que Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, el Señor se manifestó a los hombres y dio a conocer su imagen en Cristo. Entonces, no hay otra manera por medio de la cual Dios pudiera mostrarse a la humanidad, sino que en la persona de Jesucristo. Y también vemos en el capítulo 1, el versículo 14 del Evangelio de Juan, dice que aquel verbo fue hecho carne, ¿y qué más dice? Y habitó entre nosotros. ¿Y qué continúa diciendo?
y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces a Dios nadie le vio jamás, y nadie ha visto jamás a Dios, pero Dios se dio a conocer y se hizo visible al hombre a través de Cristo. Amén. Quedamos claritos, ¿cierto? Cualquier debate lo dejamos para después, ¿de acuerdo? Entonces continúa, versículo 12 del capítulo 4 de Primera de Juan. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, el argumento dado por Juan desde el versículo 7 al 12 se resume de la siguiente manera. Mire este cuadro. El amor se originó en Dios, porque Dios es amor, ¿cierto? ¿Amén? Entonces, como Dios en su esencia es amor, el amor se origina en Él. El amor se manifiesta en Cristo, el Verbo hecho carne. Capítulo 1, versículo 14 del Evangelio de Juan. Entonces el Señor se manifiesta a la humanidad en amor, en Cristo. Pero ahora viene la parte difícil. El amor debe quedar demostrado a través de nosotros a la humanidad. Por lo tanto, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué es lo que busca el Señor? Y en sí, más que buscarlo, el mandamiento de Dios para nosotros es que nuestra luz, nuestro amor, nuestra santidad, nuestra vida en victoria en Cristo sea aquella predicación y aquella palabra, como decíamos al principio, que aquellos no quieren leer, puedan leerlo a través de nuestros actos. Hay un sacerdote católico, me parece que es Francisco de Asís. Hay frases muy célebres de él que dice, predica el Evangelio y cuando sea necesario, ocupa palabras. Entonces, Evangelio mudo. Que vuestra vida, que mi vida, que nuestra vida en general muestre a Dios. Entonces, el amor los unos para con los otros va a demostrar este verdadero amor a la gente, a la humanidad, a aquellos que no quieren venir a Dios. Y este amor demostrado en su pueblo, en el Hechos capítulo 4, versículo 13, que habla el libro de Hechos, dice que al ver a las personas del vulgo, a Pedro, a Juan, a los discípulos del Señor, se maravillaban de su doctrina y se notaba que habían estado con Jesús. Eso dice Hechos 4:13. Qué lindo sería que la gente se maraville de esta iglesia de Buin. Amén. Y que sepan que hemos estado con Jesús tiempo con su palabra y en comunión con Él. Amén. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, versículo 13, en que nos ha dado de su Espíritu. Entonces el conocimiento sobrenatural y experimental de Dios se produce al momento del nuevo nacimiento. Entonces, como dice Romanos capítulo 8, versículo 9, el Espíritu Santo, como morada en el creyente, produce un cambio y una manifestación real, espiritual y de amor en cada uno de nosotros. Entonces dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, en esto conocemos que permanecemos en Él. Cada hijo de Dios tiene esta evidencia interna en sí mismo. Y usted, amado hermano, y yo, nosotros sabemos, no podemos negar a Cristo, porque es una realidad en usted y en mí. Y por más que uno intente a veces ir en contra de la voluntad de Dios, uno sabe que no puede, porque está la presencia de Dios en nosotros.
Y aunque el creyente quiera ir tras el pecado y vivir una vida que al final le traiga fracasos y derrotas, el testimonio de Cristo en él lo va a traer de vuelta. Y esta verdad es tan importante, ¿por qué? Porque es la seguridad de salvación y la seguridad de que cada creyente, cada uno de nosotros, tiene el testimonio de Dios en sí mismo. Entonces, este argumento es tan importante porque la habitación de Dios en el creyente produce comunión en el plano espiritual. Por lo tanto, nosotros tenemos comunión con Dios espiritualmente y esta comunión produce también comunión entre nosotros. ¿Se ha dado cuenta de eso? De que hay un amor, de que hay una simpatía, pero que no es natural. Es algo espiritual y sobrenatural porque Dios lo produce por medio de nosotros, por su Espíritu Eterno. Amén. Y entonces esta comunión en amor, por lo tanto, el Señor capacita al creyente. Aquí tenemos el centro de lo que es el pasaje de hoy. Que el Señor capacita al hombre para amar. Y este amor derramado en el corazón del hombre, como dice Romanos 5, versículo 5, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, amados, el Espíritu Santo en usted y en mí nos capacita para amar, porque está la presencia divina en el Hijo de Dios. Amén. Y vamos a ir avanzando un poco rápido con esto, tratar de ir agilizando el tema porque queda, como le decía, harta tela que cortar. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Entonces, el testimonio apostólico de Juan dice nosotros. Entonces, Juan es aquel que pudo ver visiblemente al Señor. Amén. Entonces fue el testigo ocular de Cristo. Entonces la vida de Cristo, las obras de Cristo, las enseñanzas, las palabras de Él las pudo oír personalmente. Entonces Él, como aquel que vio al Verbo hecho carne en persona, manifiesta y dice, somos testigos de ello, en el mismo capítulo 1, versículo 1 y 2. Entonces, aquel Verbo divino, aquella verdad de Dios, el Verbo hecho carne, ellos lo pudieron ver en persona. Y también el Señor los estableció como testigos, como dice Hechos, capítulo 1, versículo 8, y me seréis testigos. Por eso dice, y nosotros hemos visto y testificamos. Seamos fieles testigos, amén. Entonces les dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les dio el mandamiento de que testificaran y fueran a dar a conocer la verdad del Evangelio, del Mesías. Hechos 4:20 dice, porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. Ellos mismos, como aquellos que estuvieron personalmente con el Señor, al ser amedrentados, encarcelados y perseguidos, había un fuego dentro de ellos y ellos dijeron, no podemos callarlo. Porque aquel que vimos con nuestros ojos, el Verbo hecho carne, el Salvador del mundo, estuvo con nosotros. Es real. Y dice, el Señor Jesucristo es quien dijo ser el Mesías, el Salvador. Y los apóstoles tuvieron la certeza de que el Señor era el enviado de Dios, pero también muchas personas también entendieron esto, como está en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 2, donde Jesús y Nicodemo tienen esta conversación, esta entrevista que el Señor le hace a Nicodemo. ¿Y cómo viene Nicodemo? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace las señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, ¿qué es esto? Muchos de ellos, de los fariseos y de los teólogos, personas importantes de la época, sabían que él era el Mesías. ¿Por qué? Porque las profecías se estaban cumpliendo en él. Entonces, habían evidencias en los escritos de que todo cuadraba con este personaje, aparecido de la nada.
un hombre común y corriente, pero todo esto apuntaba a que realmente era el Mesías. Viene de Dios, es el Hijo de Dios. Entonces ellos tenían dudas, tenían inquietudes, y Nicodemo viene en representación de este grupo a entrevistarse con el Señor. Y realmente entiende que Él era el Salvador del mundo. Amén. Entonces nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Y también Pablo lo declara de la siguiente manera en Gálatas 4, versículo 4. Mire, vea Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mire, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, el cumplimiento del tiempo. Había un momento donde el Señor tenía que intervenir la humanidad, donde el Dios eterno tenía que manifestarse para dividir los tiempos. Porque al Dios que nosotros predicamos es un Dios real, amén. Es un personaje histórico. Nosotros no venimos con una mentira o con una fábula a las personas, sino que venimos a hablar del personaje más importante en la historia de la humanidad. Y en el cumplimiento del tiempo hizo su aparición en la nación a la cual Él había hecho sus pactos y sus promesas, y cumple aquellos pactos y promesas a la nación de Israel. Y es tan interesante esto, amados hermanos, que yo creo que muchos lo han leído, lo han estudiado, y los que no, lo invito a que lo hagan. Empiece a estudiar las profecías mesiánicas. Lo único que le faltó poner al Señor fue la hora de su nacimiento. Nada más. La tribu en la que iban a ser, el pueblo del que iban a ser, la condición en la que iban a ser, de la familia que provenía. Todo lo señaló. Solamente le faltó decir a las 20 menos 15, por decir algo, solamente le faltó poner la hora al Señor. Y el título del Salvador del mundo, el Mesías. En el Antiguo Testamento tenemos muchos pasajes preciosos. Isaías 45, 21, que habla del Salvador de Israel. Y Zacarías 9:9, profecía mesiánica. Se cumple cuando Él viene y ingresa triunfalmente a Jerusalén. ¿Y dónde viene montado? Sobre un burrito. Y dice, he aquí tu rey viene, manso, humilde y salvador, y montado sobre un pollino. Sobre un burrito venía el maestro. Por lo tanto, manso, humilde y salvador. Este título del Salvador del mundo ya se venía mostrando en la persona del Mesías. Y en el Nuevo Testamento tenemos muchos títulos relacionados con Dios y Salvador, como Dios el Padre, pero tenemos a Cristo el Salvador. Mire Lucas capítulo 2, versículo 10. ¿Están conmigo, cierto? No se han ido. Aquí tenemos la aparición del ángel en el nacimiento del Señor Jesucristo a los pastores que estaban en aquel lugar. Y les dice, versículo 9, y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Y como dice, que es Cristo el Señor. Amén. Entonces este título del Salvador del mundo se lo atribuyen a Cristo. Y en Juan capítulo 4,
versículo 42, tenemos esta entrevista del Señor con la mujer samaritana y hay un impacto en el lugar luego de que el Señor le da a conocer toda su historia en pocas palabras. Entonces ellos, maravillados, entendieron y decían: mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces el título del Salvador del mundo tiene este alcance universal, porque la salvación es para el mundo, amén. San Juan 3:16 dice que porque de tal manera, de un amor inconmensurable, eterno, sin explicación, inefable, amó al mundo que envió a su Hijo. Vino en sí mismo a salvarnos. También Él es el único Salvador, según Hechos 4:12 dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Entonces no hay otro Salvador. Pero hay un error en cuanto al universalismo salvífico. Yo creo que han escuchado esta expresión de que las personas creen que porque el Señor vino al mundo, todos son salvos. No es así. De otra manera, se contradice lo que dice la Escritura en versículo 17 del capítulo 3 de Juan, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, la salvación es para toda la humanidad, pero ¿para quiénes? Para los que creen. Versículo 15, y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, Dios nos capacita para amar, nos capacita para creer, nos capacita para testificar de su verdad, pero también para tener esta confesión de fe y entender verdaderamente que el Señor vino en carne, amén. Por lo tanto, Jesús es el Hijo de Dios, amén, es Dios mismo. Por lo tanto, la confesión de la humanidad de Cristo, tal como están los primeros versículos del capítulo 4, aquel que no confiesa que Jesús vino en carne es anticristo. Por lo tanto, amados hermanos, el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, entonces no puede negar estas verdades. De que Dios es eterno, amén. De que Dios es amor, de que la salvación es por fe, de que existe un cielo, de que existe un infierno, de que hay una salvación eterna, de que hay una condenación. Todas estas verdades las tenemos en el corazón, pero también de que Cristo vino en carne. ¿Por qué? Porque nos tenía que representar en la cruz y tomar nuestro lugar para salvarnos. Y el versículo 36 del capítulo 3 también da a conocer las consecuencias del rechazo de aquellos que no quieran aceptar esta verdad. Porque dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por lo tanto, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, tiene a Dios. Y lo entiende, lo sabe en sí mismo. Pero aquellos que se rehúsan a creer y que inclusive están en contra de esto, lamentablemente está la ira de Dios y están bajo condenación por rechazar y no aceptar la salvación en Él. Y entonces dice, Dios permanece en Él y Él en Dios. Entonces nuestra permanencia, esta mutua inmanencia de Dios en el creyente, quiere decir que estamos estrechamente relacionados con Dios de manera espiritual, pero también entre nosotros. Tomando en cuenta esta verdad, ¿usted va a estar de acuerdo con eso? Con que Dios es amor, de que Dios es salvación, de que Dios vino en carne. Todas estas verdades usted las va a entender en su corazón. Y por más que quieran confundirlo y llevarlo y arrastrarlo bajo otros conceptos, usted no puede negar a Cristo en usted. Entonces la verdad de Cristo en su corazón y el Espíritu Santo lo va a convencer de la verdad, de pecado, de justicia y de juicio. Y estas verdades usted las va a entender en su corazón,
o las va a rechazar si no son verdad. Entonces, dice, el que es de Dios nos oye, pero el que no es de Dios no nos oye. Por lo tanto, por más que usted quiera explicar las verdades del Señor, hay personas que lamentablemente no tienen a Cristo o no quieren al Señor e irán tras otras filosofías. Pero aquel que tiene a Dios va a oír las verdades de Dios y las va a estimar como valiosas y justas. Amén. Continuamos, versículo 16, y todavía queda un poquito más del pasaje para compartir. Versículo 16 señala lo siguiente. ¿Están conmigo, cierto? Amén. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. La palabra usada en el original para conocer tiene el sentido de conocimiento total y absoluto. Y no la voy a mencionar para no pecar. Entonces, la palabra en el original habla de este conocimiento. Y mire, vamos a leer lo siguiente. Leamos el versículo 9, el versículo 10 y el versículo 14 del mismo capítulo 4. Lo tiene ahí, ¿cierto? Dice, versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y el versículo 14 dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y el versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Entonces, se viene repitiendo esta idea del conocimiento verdadero y absoluto de Dios. Entonces, aquel que conoce a Dios personalmente y de manera espiritual y sobrenatural, no tiene lugar a dudas de que Dios es real, amén. No tiene duda de que Dios a través de su palabra nos ha dejado instrucciones y nos muestra sus detalles, sus verdades, para darnos el conocimiento de Él, amén. Y también este mismo conocimiento del Señor en fe nos permite también manifestar este conocimiento a los demás en hechos, en actos, en conductas, pero también en palabras. ¿Por qué? Porque aquel que conoce a Dios en verdad, de manera total y absoluta, puede manifestarlo con libertad y sin miedo. Eso es seguridad de salvación. Eso es la seguridad del creyente que vive en Cristo, que el amor de Dios está en él y que también tiene conocimiento de su palabra. Entonces, una fe real en Dios y del Salvador del mundo, tal como dice Juan, capítulo 6, versículos 68 y 69, cuando Pedro le dice, nosotros hemos conocido y creído que tú eres el Cristo. Y cuando le dice esto a los discípulos, después que el Señor exhorta a las multitudes y le dice, ustedes no me siguen porque me aman, sino porque vienen por los panes y los peces. Y se fueron. ¿Se acuerda de ese relato? Y después, imagínese el carácter del maestro. Y mira a los discípulos, seriamente. Y les dice, ¿se quieren ir ustedes también? O con grito quizás, ¿se quieren ir? O si quieren, váyanse. También. Ya no hay más peces, ya no hay más pan. ¿Y qué le dice Pedro? Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos conocido y hemos creído que tú eres el Cristo, el Salvador del mundo, el Mesías. Amén. Entonces, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Usted ha conocido el amor de Dios, amado hermano? ¿Lo ha experimentado? ¿Cómo no, cierto? Cada día. Hay momentos donde es impresionante cómo Dios nos ama. Y también impresionante a veces cuánta ingratitud tenemos hacia este Dios que es amor. Dios es amor. Amén. Entonces, acá tenemos
este cuadro que también me pareció interesante compartírselo. Las definiciones de Juan. Mire, Juan tiene 4 definiciones de Dios. Dios es espíritu. Juan capítulo 4, versículo 4. Lo vimos anteriormente. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan define a Dios como espíritu. Juan define a Dios como verdad. Dios es verdad, amén. Implícitamente en el capítulo 14 y en sus escritos tenemos esto, que Dios es verdad y el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Tenemos en esta misma epístola, en el capítulo 1, versículo 5, Dios es luz, amén. Y en el Evangelio de Juan dice, yo soy la luz del mundo. Y ahora tenemos Dios es amor, 4.8 y 4.16. Dios es amor en su esencia. Su naturaleza misma es amor. ¿Y por qué nos cuesta tanto amar? Si el amor divino está en nosotros. Gran pregunta, ¿cierto? Seguimos avanzando, desarrollando la idea. En su naturaleza Dios es amor porque es parte de su esencia. Entonces, estas dos verdades importantes que manifiestan el amor tremendo de Dios sin explicación, porque de tal manera amó Dios al mundo y dice 1 Juan 3.1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Entonces, como Dios es amor y ha manifestado este amor a nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a permanecer en amor para Él? Entonces dice, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Y Juan habla de la clase de amor divino que debe ser manifestado en cada creyente, cada hijo de Dios, amados. Nosotros debemos considerar esto y tener esta regla. Señor, ayúdame a amar. Cada día, ayúdame a amar, Señor, como tú me amaste. Y el creyente verdadero no ama, mis queridos, de manera ocasional o selectiva. Yo sé que a veces nos pasa eso, sino que vive amando. Vive amando y ama. Y usted hoy como cristiano se da cuenta, como hijo de Dios, de que hoy ama verdaderamente, aunque a veces carecemos tanto de amor y estamos tan al debe con esto, tanto en deuda, pero amamos. Amén. Porque fuimos hechos partícipes de este amor divino. Entonces, la habitación de Dios en nosotros nos permite amar de verdad con este amor. Y 2 Corintios 5:17 nuevamente aparece este pasaje tan emblemático, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Aunque no haya tenido amor por nadie ni por nada antes de Cristo, ahora lo tiene porque es nueva creación. Y también tenemos como morada del Espíritu el fruto del Espíritu, porque dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, ¿qué más dice? Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre, se lo saben, son bíblicos, amén. Muy bien. Y eso es discipulado, aparte del discipulado. La mayoría están discipulados, se nota. Han sido estudiosos en cuanto a aquello. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros. Y ahora vamos a lo que es la seguridad. Por lo tanto, Dios nos capacita para amar en torno a la seguridad del creyente. Porque hay muchos miedos que el hombre puede haber tenido, fobias, traumas en nuestra vida pasada. Pero una vez que el creyente conoce a Dios, hay seguridad. Entonces la expresión de perfección quiere decir que vamos en camino a la madurez. En esto se ha perfeccionado. Entonces ese es un amor que va creciendo y se va desarrollando. Y esto vamos a ir avanzándolo con más rapidez porque ya se acabó el tiempo. ¿Quieren que siga? ¿Quieren que pare? ¿Quieren que siga? ¿Seguimos, no? Ya, seguimos. Mientras más cerca de Dios está el creyente, más va a manifestar el amor. Amén. Y esto quiere decir para que tengamos confianza en el día del juicio. Entonces, este amor que se va perfeccionando en nuestra vida y se desarrolla espiritualmente, hace que el creyente entienda y tenga libertad de conciencia
como dice Romanos 8, capítulo 1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y yo creo que le pasó a usted y a mí. Cuánta libertad y qué tremendo peso de encima nos sacamos cuando entendimos que ya no había condenación para usted y para mí. Qué felices que fuimos, ¿cierto? Cuando supimos que todo nuestro pasado había sido perdonado y que cuánta maldad, sobre todo los que llegamos al Señor más adultos, que pudimos experimentar el pecado en su máxima expresión, cuánta libertad de conciencia después tuvimos y dijimos, Señor, qué maravilloso es no tener ninguna condenación. ¿Qué dijo el Señor? El pasado es historia, empieza de nuevo. Amén. Entonces, esta seguridad produce en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Y ahora viene la segunda parte difícil del pasaje. El tribunal de Cristo. Entonces dice, para que tengamos confianza en el día del juicio, no quiere decir que nosotros vayamos a ir al juicio condenatorio, que es el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 20, sino que nosotros vamos a ser evaluados en un tribunal de acuerdo al servicio y a las obras que hemos hecho mientras estamos en Cristo. Amén. Romanos capítulo 14, versículos 10 y 12, por motivo de tiempo vamos a ver ese pasaje y probablemente uno más con respecto al tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14. Tribunal de Cristo, la evaluación de nuestro servicio, cuando tendremos que comparecer y decir, Señor, aquí está lo hecho para tu obra. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano o también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, amado hermano, hermanas, la salvación es personal. Ese es un dicho muy carismático, ¿cierto? Pero cierto. Nuestra salvación tiene consigo responsabilidades en el servicio. Y cada uno de nosotros va a ser evaluado el día de mañana cuando esté frente al Señor. Entonces nosotros tenemos seguridad, Dios nos capacita para tener seguridad de que no hay condenación, pero también un temor reverente de vivir haciendo un servicio y una obra con excelencia para Él. Amén. ¿Por qué? Porque cuando estemos delante de Dios, va a haber una cuenta que tendremos que dar. Y esa cuenta no va a ser la de mi hermano, de mi esposa, de mi pastor. No. Yo solito voy a tener que rendir cuenta ante el Señor y el Señor me va a pedir cuenta a mí también por lo que he hecho con los dones, talentos y capacidades que Él me ha dado en esta vida. ¿Y a usted? A usted peor todavía, por hermano. A usted también, a mí también, a todos. Por lo tanto, cada uno de nosotros va a tener que dar cuenta frente a Dios. Y esto no nos tiene que dar miedo, sino que seguridad, pero también nos debe desafiar a vivir con excelencia en el servicio para Él. Avanzamos. A modo de información, este es un paréntesis informativo. En el tribunal de Cristo habrá 5 aspectos principales en los cuales los creyentes seremos evaluados. Primero, vivir en santidad. 1 Corintios 9, 24. La corona incorruptible. ¿Y qué quiere decir esto, amados hermanos? Como Pablo decía, vivir una vida en santidad y abstenerse del pecado. Por lo tanto dice, versículo 24 al 25, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene.
Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces, de los 5 aspectos generales de los cuales nosotros vamos a ser evaluados, el primero de ellos es vivir en santidad. Entonces, amado hermano, la santidad es importante. Es importantísima y es uno de los puntos principales de la vida del creyente. Entonces, el vivir en santidad y absteniéndose del pecado, diciéndole que no al pecado, va a ser por los cuales Dios nos va a poner nota en el cielo. Amén. Apocalipsis 2:10. Por pasar las pruebas en victoria. Otra corona. Siguiente, ganar almas para Cristo. Primera Tesalonicenses 2:19, por motivo de tiempo no vamos a ir leyendo los pasajes uno a uno. Otra corona quiere decir el gozo que produce ganar almas para el Señor, vivir para compartir su fe. Otro punto en los cuales nosotros vamos a ser evaluados. Como decía anteriormente, vivir las pruebas, el proceso en victoria, sometido a la voluntad de Dios. Señor, hágase tu voluntad, por más difícil que sea el proceso, hay una evaluación y un premio por eso. Ganar almas para Cristo, otra corona y otra evaluación que será premiada. Anhelar la venida del Señor, porque Maranata, Cristo viene, amén. Cristo viene. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vivir una vida expectante, Señor, puedes venir hoy. Y esto es de Cristo, es del Señor. No es como de las películas de Marvel o otras películas, vivir cada día como si fuera el último. Esto el Señor lo manifestó en su palabra. Vivir cada día como si fuera el último, anhelando su venida. Y también, aquí está lo fundamental de esto, amar a los hermanos. Primera de Pedro 5:4, tener un corazón pastoral. No necesariamente como pastor, porque los pastores aman. Y usted se ha dado cuenta que los pastores tienen un amor especial. Pero el Señor quiere que tengamos un amor parecido. Amar a los hermanos. Entonces dice, pues, como es Él, así somos nosotros en este mundo. Entonces, la confianza del creyente es esto, que si Dios pudo amar con este tan grande amor, nosotros también podemos amar de esta manera. Avanzamos rápido. Versículo 18, en el amor no hay temor. Entonces, Juan no se refiere al miedo del malhechor ante el juez, porque hay una seguridad del creyente de la que él viene hablando. Dios nos capacita para tener seguridad. Entonces, esta convicción y seguridad que tenemos frente a los temores o frente a los miedos de la vida, nos permite echar fuera el temor. ¿Qué dice 2 Timoteo 1:7? Porque el Señor nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Entonces, el amor echa fuera el temor. Y dice, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Un proverbio, ingrediente principal de las prédicas, ¿cierto? Proverbios 28:1. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Se ha dado cuenta? Los incrédulos siempre tienen miedo a algo. Siempre hay algo que les aqueja, que les asusta. Pero el justo vive confiado como un león. ¿Usted tiene seguridad? Yo antes era muy avesado, amado hermano. Entre comillas, les voy a hacer una confesión. Yo no le tenía miedo a nada. A nada. Pero sí le tenía miedo a la oscuridad. Era avesado, era temerario. ¿Y para qué voy a seguir hablando si el personaje no soy yo? Pero le tenía miedo a la oscuridad. Y cuando se apagaba la luz, hasta ahí nomás llegaba el temerario. Hasta ahí nomás llegaba el avesado. Y me pasaba que veía sombras, imágenes y cosas. Y yo vivía aterrado. Dormía con la luz prendida. Porque estaba lleno de temor hacia la oscuridad. ¿Usted tenía temores? Las arañas, los ratones, las lagartijas quizás, o otras cosas, los temblores,
Los chilenos generalmente no tenemos miedo a los temblores, ¿cierto? Los extranjeros, la gente que viene llegando, se maravilla y dice que se está moviendo. Ah, está temblando. Sí, está temblando. ¿Se ha dado cuenta? No le tenemos miedo a eso. Pero este amor dado por Dios a nosotros nos da seguridad. Y un ejemplo precioso en el Antiguo Testamento es el ejemplo del rey David, ¿se acuerda? Primer libro de Samuel, capítulo 17. Un hombre casi de 3 metros, un poco más. ¿Cómo hacerle frente a un gigante así? ¿Por dónde? ¿Por dónde le doy? Gigante, tremendo, una máquina de guerra, que yo creo que se enfrentaba a 50, a 100 fácilmente. ¿Cómo iban a derrotar a un hombre así? ¿Cómo? Y David debe haber tenido como 1,60 m al parecer, según los escritores. Debe haber sido un poco fornido porque era un hombre de guerra, pero tenía fe. Y tenía esta convicción de que el Dios de los escuadrones de Israel le iba a dar la victoria. Y enfrentó al gigante. Enfrentó su gigante. Enfrentó sus temores. Enfrentó sus miedos en el nombre de Jehová de los ejércitos. El perfecto amor, amado hermano, echa fuera el temor. Y terminando, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y vamos a la parte difícil. Ya ahora viene lo que nos llega a nosotros. Vamos a dejar eso como una interpretación para usted. Porque todos los pasajes anteriores muestran que Dios amó primeramente a la humanidad. Pero este no es un amor que es recibir para dar. Nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó. Entonces, por eso le vamos a amar a Él. Entonces, si tú me amas, yo te amo. No es así, ¿cierto? No funciona así. Porque Dios es amor y la habitación de Dios en nosotros nos permite amar. Y reconocer estas verdades. El Salmo 63, 3 y 4 dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Entendemos la grandeza de Dios. Amén. Pero ahora viene lo complicado, hermano, y esto es para nosotros. Para mí primero y para usted. Versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Marcos capítulo 12, versículo 28 al 34 habla del mandamiento, el gran mandamiento. Entonces se acercan a preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor con todo tu corazón. Y aquí en Marcos habla de la declaración de Deuteronomio. Oye Israel, Jehová, el Señor Jehová uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu mente. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor resume la ley en estas dos verdades fundamentales. Por lo tanto, el que no ama a Dios, el que ama a Dios, debe también amar a su hermano. Pero el que no ama verdaderamente con este amor es mentiroso. Y a veces, hermano, nos convertimos en mentirosos, ¿cierto? Porque nos falta bastante en ocasiones. No quiero decir que siempre. Hay veces que andamos bien, pero a veces nos falta bastante de este amor. ¿Y qué hacemos? Mentimos con nuestra vida. Los creyentes no podemos mentirnos a nosotros mismos, pero mire, Juan capítulo 3, primera de Juan 3, 10, 11, 14 y 16, rápidamente evaluémoslo. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Primera de Juan capítulo 3, 10. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que nos amamos, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y el versículo 16, nuevamente, dice, versículo 20, perdón. Sí, 16.
nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y mire, le voy a compartir un libro, si lo puede ubicar, Watchman Nee. Es un escritor chino y tiene este libro, El carácter del obrero de Dios, y especifica que nosotros debemos amar a la humanidad, en el capítulo 2. Muy buen libro, libro de bolsillo, son 10 capítulos y en estos él va desarrollando una idea de cuál es el carácter que nosotros debemos tener como creyentes. Y el segundo capítulo dice, debe amar a la humanidad, así como Cristo amó. Aplicación. Llegamos al final, ¿eh? Difícil, pero llegamos, lo logramos, amén. Lo logramos. Ya estamos aquí. Dios nos ha capacitado para amar con el amor con el que Él nos amó, pero nuestro pecado e inmadurez espiritual puede limitar este amor. Amados hermanos, por eso a veces nos falta, todos, me incluyo, por eso a veces nos falta amor, por inmadurez y también por pecado. Carecemos de manifestar este verdadero amor. ¿Y cómo se muestra? Los prejuicios en el creyente arruinan el amor. Amados hermanos, prejuicios. Se ve mucho esto. Se ven mucho los prejuicios. Y me ha tocado ver a mí personalmente esto. Iglesias muy elitistas, que solamente cierto tipo de familias pueden estar ahí. Grupos de jóvenes, solamente con perfil universitario. En fin, prejuicios. Y a veces estas ideas preconcebidas de nosotros nos arruinan, porque ya tenemos una mirada preconcebida del que me va a hablar, no me interesa a veces oírlo. ¿Y sabe quiénes me enseñaron a amar y no se va a imaginar quiénes? Los pentecostales, hermano. Con ellos yo pude ir a dar comida a la gente de la calle, predicar en los hospitales, en los centros de día. Pude vivir en comunidades cristianas. Y tuve que amar a personas que no eran nada mío, que yo nunca conocí. Muchos me dieron muchos problemas y me hicieron sufrir. Pero yo veía el ejemplo de estos hermanos, cómo amaban. Y en la mayoría de ellos nunca vi prejuicio por cómo venía vestido, si era con corbata o sin corbata, si era con terno o sin terno, si venía limpio o sucio, si era profesional o no, si venía vestido como rapero, no como rapero, como hardcore, con tatuaje, el pelo pintado. Nunca ellos hicieron ninguna excepción. Probablemente usted quizás no vio eso, pero yo lo pude ver en estos hermanos. Ellos me enseñaron a amar. Y los prejuicios que nos hacen nos arruinan. El egoísmo y la falta de generosidad no permiten ver la necesidad de tu prójimo. A veces, amado hermano, somos egoístas y nos falta esa generosidad de abrir un poquito la mano ante la necesidad del otro. En medio nuestro hay necesidades. ¿Sabe usted? ¿Sabe usted quién está sin trabajo ahora? ¿Sabe usted quién le falta para echarle algo a la olla mañana? A veces nos falta esta generosidad y manifestar el amor de esta manera, involucrarnos en eso. Eso es amor. Esa es la manera de amar que Dios quiere. Los conflictos personales y traumas no superados no permiten vivir en plenitud de amor. Y esto también es real, hermanos. Los sufrimientos del pasado, quizá una relación amorosa terminada de manera trágica, me arruinó la vida y mi corazón, y sigo en lo mismo, y no puedo ser feliz por eso. Una vez escuché a un pastor amigo que me enseñó esto con esta palabra. ¿Sabe lo que me dijo? Yo un día, hermano, decidí ser feliz. Mi papá le pegaba a mi mamá delante mío, nosotros llorábamos de hambre. Y esto un día me di cuenta que me afectaba en la vida y yo decidí ser feliz. Y a partir de ese momento fui feliz.
los traumas, los conflictos del pasado, a veces nos nublan y no nos dejan vivir en amor y manifestar este amor a los demás. La falta de perdón y amargura producen enojo y esto causa problemas en la convivencia. Quizás entre nosotros hay hermanos que no han perdonado al papá, a la mamá o a alguien y esto tiene tanta amargura en su corazón que lo hace irritable. Y en algún momento estalla. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que estalla con sus hermanos. Estalla con los hijos del Señor, con aquellos que usted debe amar. Y puede ser insolente o hasta falta de respeto con sus hermanos que tiene que amarlo y respetarlo. Y esto se da mucho. Y hermanos, no crea que no se da aquí. Por lo mismo, porque a veces hay falta de perdón. Y esto produce amargura y hace que el foco del problema, sin querer, sea mi hermano y estallo contra él. No estamos manifestando el amor cuando hay falta de perdón y amargura. El orgullo nubla la vista y no podemos mirar con sencillez de corazón a los hermanos. También sucede. Tanta soberbia y arrogancia nos hace mirar por sobre el hombro o mirar en menos al otro. Y la envidia también, hermano, y por eso lo dejé al final. Esto causa división y promueve los chismes en la congregación. Ojo con la envidia. Dice que fiel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia nos arruina y no nos permite amar, como Dios quiere que amemos. Conclusión. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Versículo 21, para terminar. ¿Cómo concluye este párrafo tan extenso, encerrando toda esta idea? Un mandamiento. Es una orden. Nosotros tenemos este mandamiento del Señor. Si nosotros amamos a Dios, tenemos que amar a los hermanos también. Terminando, ya vamos aterrizando el avión. ¿Con qué clase de amor estamos amando? ¿Me cuesta amar porque fui defraudado, hermano? Venimos con historias parecidas a algunos, ¿cierto? A veces hasta los mismos pastores, hermanos a los que estuvimos a cargo, algunos nos fallaron. Hermanos, uno por allá, por acá, tuvimos conflictos. Pero hay que perdonar, hay que dejar esto atrás. Ahora usted está en este ciclo nuevo, en una bendición, un nuevo proceso de su vida. Sea feliz, viva en amor, deje esto atrás. Dice el proverbio, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Quiere decir que este verdadero amor lo perdona todo. Amén. Amado hermano, el amor real lo perdona todo. Déjelo todo atrás. Viva feliz en el verdadero amor. El día de mañana estaremos frente a Dios, amado hermano. Y Él no considerará nuestro estatus o posición, lo que usted era, o cómo fuimos, o lo que hacíamos. No medirá la cantidad de actividades de la iglesia en la que participábamos, sino que evaluará realmente con cuánto amor servimos al prójimo. Eso va a ser lo verdadero, amados. A lo que el Señor le interesa verdaderamente es como nosotros estamos amando. Oramos. Padre Todopoderoso, muchas gracias. Gracias por su palabra, Señor, la cual nos desafía y nos corrige. Señor, con cuán grande amor usted nos amó. Y a veces, con tan poco amor, Señor, amamos a los demás. Padre Celestial, permítanos ser conscientes de estas verdades tan importantes y dejar atrás el pecado, la inmadurez, Señor.
y todo aquello que nos impide amar con aquel amor con que usted nos amó. Usted sabe que a veces para nosotros es fácil decir que le amamos, pero cuando debemos amar al prójimo, no lo hacemos como debemos. Permítanos ser una iglesia que ama y que muestra, Señor, con sus actos, con su vida, con sus hechos, que somos verdaderos hijos de Dios. Y que este cuán grande amor quede demostrado en cómo nos amamos y en cómo también amamos su creación. Señor, gracias por todo. Alabamos su nombre en Cristo nuestro Salvador. Amén. Que el Señor le bendiga, amado hermano.